Jamás imaginé que la pluma, en lugar de firmar mi nombre, estaría garabateando el fin de mi propia historia. Mis hijos me hicieron firmar un papel, confieso con la voz ahogada por el recuerdo. Pero lo que no sabían es que la tinta de esa pluma guardaba un secreto, y su distracción sería mi mayor aliada. Esta es la historia de Lillian, una mujer que dedicó su vida a quienes más amaba, y que, en su ocaso, se vio ante la más cruel de las traiciones. Prepárense para un viaje de dolor, resiliencia y un giro inesperado. Quédense con nosotros. Denle me gusta, comenten y suscríbanse para no perderse ningún detalle de esta trama que tocará su corazón y los hará reflexionar sobre el verdadero valor de la familia. Lillian tenía las manos curtidas, no por el trabajo duro en el campo, sino por los incontables años dedicados a amasar pan, a coser remiendos en la ropa de sus hijos y a enjugar lágrimas silenciosas. Sus dedos finos, otrora ágiles en el piano de la vecina, una pasión juvenil, rápidamente sofocada por las responsabilidades, ahora solo conocían la aspereza del jabón y el calor de la máquina de coser. Desde muy temprano, la vida le enseñó el significado del sacrificio. No era una lección impuesta, sino abrazada con la devoción de quien cree que el amor es la única moneda de cambio que realmente vale la pena. La casa, un refugio sencillo en la zona este, era el epicentro de su universo. Paredes blancas que ya habían sido testigos de innumerables fiestas de cumpleaños, infantiles, risas estridentes y, en secreto, las noches en vela de Lillian, velando los sueños febriles de sus 3 hijos. Marcelo, el mayor, con su mirada astuta y ambición desmedida. Renata, la hija del medio, con un encanto que disfrazaba la superficialidad. Y Ricardo, el menor, el más parecido a ella en la dulzura, pero también en la forma de perderse en sueños que nunca se concretaban. Lillian recordaba con una claridad dolorosa los primeros años de matrimonio con José, su difunto esposo. José, un hombre sencillo, pero con un corazón gigante, que construyó aquella casa ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Él plantó el árbol de mango en el patio, cuyos frutos endulzaban las tardes de verano, e instaló la pequeña fuente en el jardín, cuyo suave burbujeo era la banda sonora de sus noches de lectura. La casa no era solo un inmueble, era la materialización de un amor, de un esfuerzo conjunto, de un hogar edificado sobre sueños y sudores. Cuando José se fue, víctima de un infarto fulminante, el dolor desgarró a Lillian, pero la promesa de cuidar a sus hijos, de preservar el legado que él había dejado, le dio fuerzas para seguir. Ella se desdobló, las noches cosiendo para otros, los fines de semana vendiendo pasteles y bocadillos en la feria. Cada centavo ahorrado era guardado religiosamente, no para ella, sino para el futuro de sus hijos. Marcelo quería estudiar ingeniería y Lillian pagó los cursos preparatorios. Renata soñaba con ser diseñadora de moda, y la madre compró telas caras para sus primeros diseños. Ricardo, más bohemio, quería viajar, y Lillian trabajó el doble para que él pudiera hacer un intercambio de 1 año. A ella no le importaba usar la misma ropa gastada, renunciar a sus propios deseos. La felicidad de sus hijos era su propia felicidad, pero, con los años, un cambio sutil comenzó a instalarse. Los hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propias vidas. Las visitas se hicieron más espaciadas, las llamadas más cortas. El ¿cómo estás? ¿Mamá? Se decía con prisa, casi como un protocolo a cumplir. Lillian sentía la distancia crecer, una niebla fría formándose entre ella y aquellos a quienes había amado incondicionalmente. La herida inicial comenzó con la enfermedad, una artrosis avanzada en las rodillas. Lo que antes era un dolor incómodo, se convirtió en una limitación paralizante. Lillian, que siempre había sido activa, se vio rehén de su propia casa. Subir las escaleras a la habitación de arriba se convirtió en una odisea diaria. Los hijos, informados del empeoramiento, reaccionaron con una mezcla de preocupación pragmática e impaciencia velada. «Mamá, necesitas a alguien que se quede contigo», sugirió Marcelo, con un tono que no admitía discusión. «No puedo salir del trabajo para ayudarte con todo».
Renata, siempre enfocada en su boutique, se quejó de la falta de tiempo. ¿Y yo, mamá? ¿Cómo voy a manejar la tienda y venir aquí todo el tiempo? Necesitas un cuidador. Ricardo, el más sensible, solo suspiró, incapaz de ofrecer ayuda práctica, atrapado en su propia inercia. Lilian se resistió. La casa era su santuario, su fortaleza, pero la soledad comenzó a pesar, y el dolor físico era un recordatorio constante de su fragilidad. Fue entonces cuando Marcelo, el líder de los hermanos, apareció con la propuesta. Mamá, es mejor que vendas la casa. Es mucha responsabilidad para ti. Con el dinero, te ayudamos a comprar un apartamento más pequeño, sin escaleras, más fácil de mantener, y con lo que sobre, tendrás más comodidad. La frase, dicha con un aire de sensatez y preocupación, golpeó a Lilian como un puñetazo. ¿Vender la casa? La casa que José construyó, donde los recuerdos de toda una vida estaban impregnados en cada grieta de la pared, en cada mancha del piso. La casa era más que ladrillos y argamasa, era el alma de su familia, el último vínculo tangible con el amor de su marido. Ella dudó, con los ojos llorosos. Pero, Marcelo, esta casa tiene nuestra historia. Es todo lo que tu padre me dejó. Marcelo, sin embargo, ya tenía los argumentos listos, ensayados. Mamá, es por tu salud, por tu bien. No puedes seguir aquí sola, cayéndote, sin nadie que te ayude. Piensa en tu seguridad. En el apartamento tendrás portería, más facilidad, menos trabajo. Renata reforzó. Y podremos visitarte más, mamá. El apartamento será tan acogedor. Hasta podemos decorarlo juntas. Ricardo, en un raro momento de proactividad, añadió. Sí, mamá, es lo mejor para todos. Para ti y para nuestra tranquilidad. La presión era inmensa. Los hijos, otrora sus pequeños tesoros, ahora se convertían en figuras imponentes, casi extrañas en su insistencia. Lilian sintió un escalofrío, una premonición sombría. ¿Había algo más detrás de esa preocupación? El brillo en los ojos de Marcelo cuando hablaba de dinero y comodidad era diferente al brillo de un hijo preocupado. Era un brillo de cálculo. El dolor físico la agotaba. La soledad la consumía. Poco a poco, la resistencia de Lilian se fue desvaneciendo, como arena entre los dedos. La herida inicial no fue la enfermedad en sí, sino la percepción de que la enfermedad revelaba la verdadera naturaleza de la relación con sus hijos. El abandono, aún velado, comenzaba a asomarse, y la promesa de un futuro mejor sonaba más como una sentencia de exilio de su propio pasado. Ella, que siempre había sido la fortaleza, ahora se sentía como una hoja seca a merced del viento, a punto de ser arrancada de sus raíces. Y la pluma, fría en 1900, sus manos temblorosas, esperaba el momento de sellar el destino que ellos, no ella, habían trazado. La pluma pesaba en las manos de Lilian como una carga de plomo. El contrato de venta, cuidadosamente elaborado por los abogados de Marcelo, yacía abierto sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde durante años se habían reunido para celebrar cumpleaños, para las cenas de Navidad y para las incontables comidas cotidianas regadas con conversaciones y risas. Ahora, la madera envejecida parecía absorber la tristeza de aquel momento. La tinta de las letras pequeñas, escritas en un lenguaje formal y frío, parecía gritar la palabra desamparo. La firma fue un borrón. Lilian, con la vista borrosa por las lágrimas no derramadas, por orgullo y por una pizca de terca esperanza de que todo aquello sería para su bien, como ellos insistían, apenas pudo distinguir las letras de su propio nombre. Marcelo, con una sonrisa victoriosa que intentaba disimular como alivio, tomó el documento con sin prisa, como si temiera que su madre cambiara de opinión. Renata, por su parte, ya hablaba de la decoración del nuevo apartamento, un lugar más pequeño y funcional, sin escaleras. Ricardo, como siempre, solo observaba, con una mezcla de culpa e inercia en su mirada. La casa se vendió rápidamente. Los corredores, contratados por Marcelo, fueron eficientes. Lilian observaba, desde su silla de ruedas, a los extraños circulando por sus aposentos,
señalando las grietas en el techo, la pintura, descascarada. Cada crítica era una puñalada en su corazón, pues para ella, aquellos defectos eran marcas de una vida, de recuerdos preciosos. El columpio en el patio, donde sus hijos reían a carcajadas, fue desmontado sin ceremonias. El árbol de mango, que José plantó con tanto cariño, sería derribado para dar lugar a un área gourmet. Era como si estuvieran demoliendo no solo la casa, sino su propia historia. El dinero de la venta, una suma considerable, fue depositado en una cuenta conjunta, administrada por Marcelo. Para su seguridad, mamá, había dicho él. Así podemos gestionar mejor sus gastos e inversiones. Lilian no preguntó. Creyó en la palabra de su hijo, en el hombre que ella crió para ser justo y protector. El apartamento, alquilado a nombre de Lilian, era, de hecho, pequeño. 2 habitaciones, una sala minúscula y una cocina compacta. No había jardín, ni el suave burbujeo de la fuente. La ventana daba a otros edificios, otras ventanas, vacías de vida, como ella se sentía. Ahora, las primeras semanas fueron de un silencio ensordecedor. El bullicio de la calle, que antes le molestaba, ahora era la única compañía. Marcelo visitaba esporádicamente, siempre con prisa, hablando por celular sobre negocios importantes. Traía las cuentas pagadas, mostraba algunos extractos bancarios que Lilian apenas podía leer, y la tranquilizaba sobre la seguridad de su dinero. Está rindiendo bien, mamá. Puedes estar tranquila. Renata, por su parte, venía a verificar si Lilian se estaba alimentando bien, si los medicamentos estaban al día. Sus visitas eran rápidas, siempre acompañadas de un «Ay, mamá, tengo que irme, la tienda es un caos». Rara vez preguntaba cómo se sentía Lilian, cómo la soledad la consumía. Ricardo, el menor, era el único que aún mostraba un hilo de afecto genuino. Traía libros, conversaba sobre sus sueños distantes, pero su ayuda práctica era nula. Lilian percibía que él también era rehén de la inercia, incapaz de confrontar a sus hermanos o de tomar una actitud que lo sacara de su zona de confort. El abandono no llegó de repente, como una avalancha. Llegó silenciosamente, como una niebla densa, que poco a poco envolvía a Lilian y la aislaba del mundo. Las llamadas disminuyeron, las visitas se convirtieron en un evento raro. Los hijos tenían sus vidas, sus agendas llenas, sus prioridades. Lilian, la madre, la proveedora, el pilar de la familia, se había convertido en un elemento a gestionar, un deber a cumplir con el mínimo esfuerzo. El dolor físico de la artrosis se mezclaba con el dolor del alma. Lilian pasaba horas mirando por la ventana, observando el movimiento afuera, el ir y venir de la gente, mientras su propia vida parecía haberse estancado. El recuerdo de la casa, del olor a pan fresco, del ruido de los hijos corriendo, era una tortura silenciosa. Ella recordaba cuando Marcelo, de niño, prometió que la cuidaría en la vejez, cuando Renata, con los ojos brillantes, dijo que sería su mejor amiga, cuando Ricardo la abrazaba fuerte, diciendo que era la mejor madre del mundo. Las promesas, ahora, parecían ecos distantes de un pasado que ya no existía. Una tarde, sonó el timbre. Era una carta del banco. Lilian, con dificultad, la tomó. Las letras parecían bailar ante sus ojos cansados. Era un aviso de que el saldo de su cuenta conjunta estaba peligrosamente bajo. Lilian no lo comprendió de inmediato. ¿Marcelo no había dicho que el dinero estaba rindiendo bien? Intentó llamarlo, pero su celular siempre sí. Estaba ocupado o se desviaba al buzón de voz. Llamó a Renata, quien respondió con impaciencia. «Ah, mamá, Marcelo se encarga de todo, no te preocupes. Él sabe lo que hace con el dinero». La sensación de desesperación comenzó a instalarse. Lilian no podía salir sola para ir al banco. No podía verificar los extractos con claridad. Estaba atrapada, no solo físicamente, sino también por la confianza ciega que depositó en sus hijos. Aquel trozo de papel del banco era un grito de alarma, pero Lilian, aislada y vulnerable, no sabía a quién recurrir. Poco a poco, la escasez comenzó a manifestarse. Los medicamentos, antes comprados sin restricción, debían ser racionados.
La comida, antes abundante, se volvió más simple, más escasa. Ella comenzó a sentir el peso del abandono financiero, además del emocional. Las palabras de Marcelo sobre comodidad y seguridad resonaban en su mente como una cruel ironía. La habían despojado de su casa, de su libertad, y ahora, de su dignidad. Cada día, Lilian se sentía más invisible. El dolor psicológico era corrosivo. La mente, antes vibrante y llena de planes, ahora era un torbellino de pensamientos amargos. ¿Cómo sus propios hijos pudieron hacerle esto? ¿Cómo el amor que ella dio incondicionalmente pudo ser cambiado por tanta indiferencia y, peor aún, por traición? Se veía envejeciendo en un apartamento que no era suyo, con un dinero al que no podía acceder, y con hijos que se volvieron extraños en sus ambiciones y egoísmo. La esperanza menguaba, reemplazada por una profunda y silenciosa desilusión. Ella, la matriarca, la fortaleza, se había convertido en una sombra, una carga para aquellos a quienes más amó. Cada día que pasaba, la angustia de Lilian se intensificaba, carcomiendo su paz. El aviso del banco era un grito silencioso que no podía ignorar. Las cuentas se acumulaban, el teléfono era su único vínculo con el mundo exterior, y las llamadas a sus hijos rara vez eran atendidas. La comida en el armario disminuía, y la dignidad de Lilian, que siempre había sido su mayor riqueza, comenzaba a desmoronarse. Se sentía acorralada, una prisionera en su propia casa, sin medios para verificar lo que sucedía con el dinero que José y ella habían construido con tanto sacrificio. Una tarde, mientras intentaba alcanzar una caja de recuerdos en lo alto del armario de la cocina, uno de los pocos objetos que había logrado traer de la antigua casa, sus dedos tantearon algo escondido detrás de una pila de trapos viejos. Era una pequeña caja de madera, empolvada, casi olvidada. Lilian la abrió con dificultad. Dentro, envuelta en un trozo de seda raída, había una llave antigua, corroída por el tiempo, y una carta amarillenta. La carta no tenía remitente, ni fecha visible. La caligrafía era firme y familiar. Era la letra de José, su difunto marido. El corazón de Lilian dio un salto. Apenas podía sostener el papel, las manos temblorosas por la emoción y la debilidad. Mi querida Lilian, comenzaba la carta, la voz de José, pareciendo susurrar en sus oídos. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí, y, de alguna manera, sentí que necesitaba protegerte, incluso después de mi partida. Lilian leyó cada palabra con una intensidad que la hizo olvidar el dolor en las rodillas, el hambre, el abandono. José hablaba de la casa, del amor que construyeron juntos, pero lo que siguió hizo que su sangre se helara y al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza en su pecho. Siempre supe que nuestros hijos, a pesar de todo el amor que les dimos, podrían un día desviarse por el camino de la ambición. Marcelo es astuto, Renata es vanidosa, y Ricardo es demasiado soñador para ver el mundo como realmente es. Por eso, tomé una precaución. Aquella pequeña casa de campo, que visitamos tan pocas veces, la que te di de regalo en nuestro 10º aniversario de bodas, es tuya, Lilian, y es solo tuya. No está en mi testamento principal para evitar que caiga en manos equivocadas. Está en un contrato separado, un usufructo vitalicio a tu nombre, firmado y registrado en la notaría mucho antes de que yo enfermara. La llave que está con esta carta es la del cajón secreto en mi oficina, allí en nuestra casa principal. Dentro de ella está el documento original del usufructo. Sé que un día lo necesitarás, mi flor, para tu seguridad, tu dignidad y tu libertad. Lilian releyó la carta, con los ojos llorosos por una mezcla de lágrimas de alivio y una profunda tristeza por la perspicacia de José. Él la conocía. También conocía la naturaleza de sus propios hijos, y en su último acto de amor, había provisto una ruta de escape. El nudo en su garganta era casi insoportable. Aquel hombre, que se fue tan temprano, aún la protegía. La revelación fue un rayo que iluminó la oscuridad en la que vivía. No era solo una casa,
Era la prueba del amor incondicional de José y, lo que es más importante, la prueba de la malicia de sus hijos. Marcelo, al obligarla a vender la casa principal y transferir el dinero a una cuenta que él controlaba, sabía que la casa de campo existía. Debió haber imaginado que la escritura del usufructo estaría en algún lugar de la antigua casa. Por eso tenía tanta prisa en desocuparla, en derribar el árbol de mango, en borrar los rastros. Quería que ella nunca encontrara la carta, nunca supiera la verdad, y por un tiempo lo logró. Pero José, en su sabiduría, había plantado una semilla de esperanza en un lugar inesperado. La llave para el cajón secreto. Lilian sabía exactamente dónde estaba ese cajón. Era una de las pocas cosas que ella había empacado personalmente. Un cajón donde José guardaba solo objetos de valor sentimental, y que ella, por algún milagro, había olvidado abrir cuando se mudó. Marcelo, Renata y Ricardo, en su prisa y distracción por limpiar la casa, nunca se tomaron la molestia de investigar los rincones más remotos. Solo vieron la gran casa, el gran valor. No vieron la pequeña caja, la pequeña llave, el gran secreto. La tensión moral era palpable. Lilian, que siempre creyó en la bondad inherente de las personas, veía ahora la cara más cruel de la traición de sus hijos. No solo la engañaron, sino que la dejaron desamparada, al borde de la miseria, mientras se apoderaban de su patrimonio. El dolor se transformó en una rabia fría, una determinación silenciosa. Ella ya no era la anciana indefensa que ellos pensaban que era. Gracias a José, tenía un arma. La cuestión ahora era cómo usar esa arma. Lilian sabía que no podía confrontarlos inmediatamente. Necesitaba un plan, alguien en quien confiar. Sus hijos la aislaron tan bien que no tenía a nadie. ¿O sí? Un vago recuerdo de doña Matilde, una vecina de muchos años que también era su comadre, surgió en su mente. Matilde siempre fue una mujer íntegra, de principios fuertes. Lilian había perdido el contacto después de la mudanza, pero recordaba que Matilde vivía cerca del antiguo barrio. Con la carta de José firmemente apretada en sus manos y la llave en su bolsillo, Lilian sintió una energía renovada. La esperanza, que parecía haber muerto, renacía con la fuerza de un huracán. La subestimaron, la abandonaron, pero no prestaron atención a lo que José había escondido. Y ahora, Lilian estaba lista para el cambio que les haría ver que la vejez, para algunas mujeres, no traía fragilidad, sino la sabiduría para desenmascarar la más cruel de las injusticias. La primera acción de Lilian fue un acto de coraje casi sobrehumano. Con el último de 1900 de sus ahorros, tomó un taxi. El destino, el antiguo barrio. Necesitaba ir a la antigua casa. Necesitaba ese documento. La visión del portón, ahora con una nueva capa de pintura y un jardín impecable, casi la hizo flaquear. Parecía que su vida allí nunca había existido. Pero la carta de José en su bolsillo y la llave en su mano temblorosa la impulsaron. Llamó a la puerta y la nueva propietaria, una joven de semblante amable, la atendió. Lilian, con una voz que parecía venir de otro tiempo, explicó rápidamente la situación. La historia del cajón secreto en la oficina de su difunto marido, la importancia de un documento olvidado. La joven, conmovida por la fragilidad y sinceridad de Lilian, le permitió la entrada. La oficina de José estaba irreconocible, pero el viejo escritorio, con sus marcas de años de uso, todavía estaba allí. Con la llave, Lilian abrió el cajón secreto. Allí estaba, la escritura original del usufructo vitalicio de la casa de campo. Un trozo de papel que valía más que oro, más que todas las promesas vacías. Con el documento en mano, Lilian sintió una fuerza desconocida. Su mente, antes nublada por el dolor, ahora estaba clara y afilada. Necesitaba ayuda legal, un abogado que no fuera sobornado por sus hijos. Fue entonces cuando recordó a doña Matilde. Con la ayuda de la amable vecina, Lilian consiguió el contacto de Matilde, quien la recibió con sorpresa y cariño. «Lilian, qué sorpresa. Pensé que nunca más te vería», dijo Matilde, abrazándola con la fuerza de una verdadera comadre. Lilian, entre lágrimas y sollozos,
Contó toda la historia: la venta de la casa, el control del dinero, la escasez, la carta de José y el documento. Matilde escuchó con atención, y a cada palabra, su rostro se contorsionaba de indignación. ¿Sus propios hijos? ¿Cómo pudieron? Matilde no dudó. Presentó a Lilian a un abogado de su confianza, el doctor Carlos, un hombre experimentado e íntegro. El doctor Carlos analizó la escritura de usufructo con minuciosidad. Sus ojos se abrieron de par en par. Doña Lilian, este documento es incuestionable. Su marido, un hombre muy prudente, le garantizó a usted el derecho a vivir en la casa de campo hasta el fin de sus días, independientemente de quién sea el propietario legal del terreno. Sus hijos, al vender la casa principal, probablemente creyeron que controlarían todo su patrimonio, pero cometieron un error crucial. Esta casa de campo está fuera de su alcance. Es suya. La noticia fue un bálsamo para el alma de 1900. Lilian, pero la redención no sería solo suya, sería un ajuste de cuentas. El doctor Carlos aconsejó un plan. No sería una confrontación explosiva, sino una revelación silenciosa, pero devastadora. Lilian, con su dignidad intacta, convocaría a sus hijos a una reunión. La reunión se concertó en el pequeño apartamento de Lilian. Marcelo llegó primero, con su habitual prisa e impaciencia. Renata, con un maquillaje impecable y aires de distracción. Ricardo, el último en llegar, parecía más abatido de lo habitual. Se sentaron en el apretado sofá, esperando que Lilian, como siempre, se quejara de su salud o de la falta de visitas. Lilian respiró hondo. Sus ojos, otrora llenos de dulzura y resignación, ahora brillaban con una determinación fría. Los he convocado aquí porque necesito una explicación. Su voz, sorprendentemente firme, los tomó por sorpresa. Marcelo, siempre el primero en defenderse, replicó. ¿Explicación sobre qué, mamá? Estamos haciendo lo mejor por ti. El dinero está rindiendo. Y el apartamento es mucho más práctico. ¿Práctico? Lilian levantó un poco la voz, sin perder la compostura. ¿Práctico para quién, Marcelo? ¿Para ustedes que me dejaron aquí, sola, sin dinero, sin siquiera poder comprar mis propios medicamentos? Renata abrió los ojos de par en par. ¡Mamá! ¡Qué absurdo! Tienes todo lo mejor. ¿Ah, sí? Lilian sacó de una carpeta el extracto bancario que revelaba el saldo irrisorio. ¿Esto es todo lo mejor? ¿O es el resto de un dinero que ustedes usaron para sus propias vidas, mientras la mía, la vida de su madre, se desvanecía en la soledad y la privación? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Marcelo palideció. Ricardo bajó la cabeza, la culpa estampada en su rostro. Lilian no gritó, no lloró. Su voz era un susurro poderoso. Les di todo, mi juventud, mis sueños, cada centavo que gané. Y ustedes me pagaron con abandono y traición. Me hicieron firmar un papel. Sí, un papel que, para ustedes, significaba mi fin. Pero lo que no sabían es que José, su padre, me protegió de su ambición. Con un movimiento lento y deliberado, Lilian sacó de la carpeta el documento amarillento. La escritura de usufructo. La colocó sobre la pequeña mesa de centro, a la vista de todos. Esta es la escritura de la casa de campo, continuó Lilian, su voz cargada de una profunda tristeza, pero también de una victoria silenciosa, la que su padre me dio de regalo. Se apresuraron a vender la casa principal, a controlar mi dinero, a aislarme. Pensaron que tenían todo, pero no prestaron atención a este pequeño detalle. Marcelo tomó el documento, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. El rostro antes confiado ahora se contorsionaba en incredulidad y furia. Esto no puede ser. Esa casa de campo está a mi nombre. Yo la heredé. La propiedad de la tierra puede ser suya, Marcelo. El doctor Carlos, a quien Lilian había instruido para que llegara poco después del inicio de la confrontación, apareció en la puerta, entrando en el pequeño apartamento. La presencia del abogado causó un shock visible en los tres hermanos. Pero el usufructo vitalicio, el derecho de vivienda y uso de esa propiedad, le pertenece a doña Lilian, legalmente, incuestionablemente. Ella puede vivir allí, disfrutar de todo, sin que nadie pueda removerla. Y, por ley,
Tiene derecho a una pensión para el mantenimiento de la casa y de ella misma. Una pensión que se descontará de la parte que les correspondería a ustedes de la herencia de la casa principal, en caso de que doña Lilian decida iniciar una acción para recuperar lo que le fue quitado. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración pesada de Marcelo. Renata se cubrió la boca con las manos, los ojos abiertos de horror. Ricardo permaneció en shock, como si un espejo se estuviera colocando frente a su propia inacción. Lilian, con una calma digna, los miró a cada uno. No estoy aquí para castigarlos. Estoy aquí para mostrarles que el amor de un padre y la sabiduría de una madre que subestimaron son más fuertes que cualquier codicia. Me quitaron la casa de mi corazón, pero no pueden quitar la casa de mi alma. Y José, incluso después de irse, se aseguró de que yo tuviera un hogar. La confrontación no fue con gritos o agresiones, sino con la verdad desnuda y cruda. Lilian, de pie, con un esfuerzo que solo ella conocía, con el documento en sus manos, era la personificación de la dignidad rescatada. La habían despojado de casi todo, pero ella, silenciosamente, retomó el control de su propia vida. La catarsis era inmensa. No era una venganza, sino una reparación. La justicia, aunque no inmediata, comenzaba a manifestarse. Y Lilian, la mujer que ellos pensaron haber subyugado, emergía de las cenizas, más fuerte y más sabia que nunca. La verdad, como un rayo, había roto la ilusión de los hijos de Lilian. Marcelo, aturdido y acorralado por la presencia del abogado y la prueba incontestable, intentó balbucear disculpas, pero las palabras morían en su garganta. Renata, antes tan segura y vanidosa, tenía los ojos llorosos, no de remordimiento genuino, sino de vergüenza por la exposición. Ricardo, el más callado, no pudo levantar la vista. La culpa lo aplastaba. Lilian no buscó venganza, sino un ajuste de cuentas que restaurara su dignidad. El doctor Carlos, con la serenidad de un mediador, explicó las opciones legales, la posibilidad de acción judicial para recuperar los valores desviados de la venta de la casa principal, además de la garantía de sus derechos sobre la casa de campo. Sin embargo, Lilian sorprendió a todos. «No quiero su prisión», dijo ella, con la voz entrecortada, pero firme. «No quiero la ruina de sus nombres, a pesar de lo que me hicieron. Lo que quiero es paz. Quiero tener la certeza de que tendré un hogar y que ya no seré una carga ni una víctima». La negociación, mediada por el abogado, fue tensa, pero productiva. Marcelo, al ver que no había salida, aceptó un acuerdo. Lilian recuperaría una parte significativa del dinero que ellos habían agotado y, lo que es más importante, se les obligaría a garantizar su bienestar en la casa de campo. Ella decidió mudarse allí, al refugio que José había preparado tan sabiamente para ella. Días después, Lilian estaba sentada en el porche de la pequeña casa de campo, con una tetera humeante a su lado. El aroma a hierbas frescas flotaba en el aire. Aquel lugar era un bálsamo para su alma. El jardín, aunque un poco descuidado, esperaba sus manos. Había una pequeña capilla en la parte trasera, donde a José le gustaba sentarse y pensar. Ahora, Lilian la convertiría en su nuevo santuario. La ventana de la cocina, que daba a un campo verde, era diferente de la ventana que daba a los edificios grises del apartamento. Allí, ella veía la vida pulsando, el sol poniéndose en tonos naranjas y morados, el canto de los pájaros. No sentía rabia, ya no. El dolor, sí. Era un peso que quizás nunca la abandonaría por completo, pero ahora se mezclaba con una profunda gratitud. Gratitud a José, por su presencia y amor eterno. Gratitud a doña Matilde y al doctor Carlos, por ser los ángeles que la ayudaron a levantarse. La lección de vida para Lilian fue clara y dolorosa. El amor incondicional puede, a veces, cegarnos a la verdadera naturaleza de aquellos a quienes amamos. Pero la resiliencia del espíritu humano, la sabiduría que viene con los años, y la fuerza de los lazos invisibles del pasado, como la carta de José y la llave guardada, son capaces de rescatarnos incluso de los abismos más profundos.
Aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en la dignidad que se preserva y en la paz que se conquista. Una tarde, al regar las primeras semillas de flores que plantó en el jardín, Lillian sonrió, una sonrisa verdadera, serena, que hacía mucho tiempo no habitaba sus labios. La casa de campo era más que un refugio, era un símbolo de su renacimiento. No había perdido a sus hijos. Ellos fueron quienes, por un tiempo, se perdieron en la codicia. Y ella, la madre, la matriarca, la mujer que fue hecha para firmar un papel que la condenaría, les mostró a ellos, y a sí misma, que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse y florecer, incluso cuando todos los vientos soplan en contra. Lillian, ahora, disfrutaba de su té en el porche, observando la puesta de sol. La vieja llave de madera, la misma que abrió el cajón secreto, ahora servía como pisapapeles en su mesa, un recordatorio silencioso de su viaje. Miró la carta de José, guardada en un portarretratos en la cómoda. Sus hijos la hicieron firmar un papel. Sí, pero no prestaron atención a lo que el amor de un padre podía esconder, ni a la fuerza silenciosa de una madre que, al final, siempre encuentra su propio camino de regreso a casa. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, deja tu comentario abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Dale me gusta, comparte con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras como la de Doña Lillian.